Antes de continuar, necesitamos saber si nos están escuchando perfectamente. Por favor, escriban en el chat que el audio está ok. Listo, perfecto. Una recomendación, antes de finalizar, vamos a dar un espacio para las preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el momento que vayamos dando la charla. Nuevamente, tenemos la oportunidad, el gusto de poder transmitirles información y conocimiento tanto de procesos de soldadura. En la noche de hoy vamos a hablar del proceso MMA, más conocido como electrodo manual revestido. Vamos a hablar un poco también de lo que son los equipos de soldadura, qué podemos hacer con esos tipos de electrodos y con esos equipos de soldadura. Vamos a iniciar entonces hablando sobre el proceso MMA, más conocido como SMAW. ¿Cuáles serían los significados y cuál es la diferencia de esas dos tipos de sigla? Empezamos a ver entonces las diapositivas y vamos charlando. Inquietudes, recuerden, inquietudes, por favor, vayan dejándolas escrito para más adelante poder responder las inquietudes, las preguntas, incluso las recomendaciones que tengan para un futuro de unas nuevas capacitaciones. En el proceso de soldadura MMA, más conocido como electrodo manual revestido, lo manejamos en 3 líneas de equipos de soldadura. Tenemos la línea Furious, que es una línea de trabajo ocasional, trabajo profesional. La persona que busca un equipo con muy buena calidad, excelente tecnología y a un muy buen costo. En Elite manejamos equipos de proceso MMA, donde hay equipos que están enfocados a trabajos profesionales y trabajos semi-industriales. Y en la línea Suez, que es nuestra línea premium, es una línea que está enfocado netamente a procesos industriales. Pero no quiere decir que de pronto si una persona requiera un equipo en su casa para hacer mantenimiento, reparaciones o trabajos de ornamentación, domicilios, también tenemos equipos muy compactos en nuestra línea Suez. Hablando de soldadura, en uniones de materiales metálicos, normalmente podemos soldar varios tipos de materiales con varios tipos de electrodos revestidos. Dependiendo los espesores del material base que se va a soldar o que se va a unir, necesitamos adquirir o tener disponible un electrodo de soldadura acorde al tipo de material que se va a soldar. En ese momento que se realiza la soldadura, ese arco eléctrico, esa luz incandescente o esa chispa, como le llamamos vulgarmente, ahí hay un arco eléctrico de más de 3.000 a 6.000 grados centígrados. Tenemos lo que es el material de aporte, que puede ser aceros al carbono, aceros inoxidables, puede ser aluminio, puede ser bronce. Lo más utilizados en el mercado o en la metalmecánica es aceros al carbono. Las soldaduras de producción. Existen varios tipos de electrodos donde aplican para ese proceso de soldaduras de producción en aceros al carbono. Manejamos en los equipos de soldadura, se pueden unir o se pueden hacer aplicaciones de electrodos 6013, 7018, 7016, que es de la misma familia del 7018, conocidos como electrodos bajos en hidrógeno, o 6011 y 6010, de la misma familia, conocidos como electrodos celulósicos, electrodos de alta penetración utilizados en algunas partes de Colombia, como lo es hacia la costa, lo utilizan lo que son los ornamentadores. Tienen muy buena habilidad, ya que es un electrodo de alta penetración, tiende a romper el material mucho más fácil, más rápido, pero ellos pueden soldar calibres 18, calibre 20 con ese tipo de electrodo. Realmente se utiliza mucho más es para trabajos industriales, pases de raíz o fondeos. Soldaduras de mantenimiento. Podemos ver o encontrar materiales en aceros inoxidables, materiales de fundición, materiales en aluminio como los no ferrosos, materiales que se les puede aplicar un tipo de soldadura especial
que se llama antidesgastes o revestimientos duros y varios tipos de aleaciones. Lo que quiere decir SMAW son siglas americanas, como normalmente la podemos escuchar por ahí, que dicen yo sé aplicar en proceso de soldadura SMAW o más conocido como SMAW. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es soldadura de arco eléctrico con electrodo manual revestido. Las siglas MMA son siglas europeas que se rigen a una norma similar o muy parecidas a las de SMAW. ¿Qué quiere decir MMA? Soldadura manual soldadura manual de metal por arco eléctrico básicamente. Esto se conoce como un proceso de soldadura eléctrico. A veces las personas dicen, necesito soldar con una varilla eléctrica, necesito soldar con barra, necesito soldadura o un equipo de soldadura eléctrica o necesito soldar con un electrodo revestido. Todas son válidas porque todas hacen hincapié a que es el mismo proceso de soldadura, electrodo manual revestido. Dependiendo el proceso o el tipo de aplicación que se vaya a elaborar con estos tipos de electrodos, sabemos si es para trabajos de ornamentación, mantenimientos, reparaciones o sencillamente fabricación. Condiciones básicas. Debemos tener en cuenta una red de alimentación que ya sea 110 voltios o 220 voltios, monofásico o trifásico. En algunas industrias, aquí en Colombia, manejamos incluso hasta 440 voltios de conexión, corriente alterna hacia los equipos inversores de monofásicos o trifásicos. Fuente de poder que manejamos en los equipos de soldadura, más conocido como inversores, con tecnología IGBT. La mayoría son equipos de soldadura para procesos como electrodo manual revestido, procesos como el TIC, el proceso como el MICMAC y procesos FluxCore. Conductores de corriente, más conocidos como pinza portaelectrodo o pinza masa. Material de aporte es el material que vamos a unir, como les decía hace un poco, ya sea aluminio inoxidable, aceros al carbón, bronce, fundición, hierro fundido. Existen varios tipos de material que se pueden unir por procesos de soldadura. Los procesos más utilizados en la metalmecánica, ya sean desde un hobbyista hasta la industria, se manejan electrodo manual revestido como SMAW o MMA, proceso TIC, más conocido como GTAW, proceso MICMAC, más conocido como GMAW y el FluxCore, FCAW, por sus siglas americanas. Corriente eléctrica. Está constituida o formada de electrones que viajan por conductores eléctricos como los cables o a base de cobre o aluminio. Los conocemos como sencillamente pinza masa y pinza portaelectrodo. Dependiendo el rango de amperaje que vayamos a utilizar para poder fundir un tipo de electrodo de soldadura X diámetro, pues vamos a requerir o vamos a necesitar un tipo de cable que pueda soportar ese tipo de corriente que está fluyendo los electrones. Ahí, como podemos ver en la imagen, nos muestran en el segundo cuadrito el portaelectrodo, donde tenemos un conector que también depende mucho del tipo de equipo de soldadura. Cuando son enfocados para trabajo liviano, ese conector, el burner o DINSE, viene un poco más delgado y para trabajos industriales viene un poco más grueso. Tipos de conexiones para los equipos de soldadura. Tenemos en la primera imagen una clavija universal o muy común que la encontramos en las residencias
conexión a 110 voltios, donde tenemos una fase, un, un polo a tierra y un neutro. En la segunda imagen tenemos una clavija que es de 50 amperios. Son clavijas para conectar equipos de solo 220 voltios monofásico. Por eso en la imagen muestra en el pin que es vertical, que dice polo a tierra, no fase, es para conectar básicamente pues un polo a tierra. Normalmente los equipos cuando es monofásico trabajan con dos fases y su polo a tierra. El polo a tierra es algo muy importante, fundamental, porque es la protección al operario, al soldador e incluso al equipo de soldadura en dado caso de una descarga eléctrica. En la tercera imagen tenemos la clavija hembra, que es de conexión ya sea 220 voltios monofásico o trifásico, si así lo requiere el equipo de soldadura. Siempre hay que revisar cuál es la fase o cuántas fases puede conectarse el equipo de soldadura. En la cuarta imagen es una clavija hembra que es para conexión básicamente de 110 voltios, pero es una clavija industrial. En la quinta imagen es una caución de seguridad donde nos indica que básicamente no se debe conectar un equipo de soldadura a tres fases, como vimos en la imagen 2, que sencillamente serían para conectar 220 voltios monofásico o 110 voltios monofásico. En la última imagen son normalmente las clavijas con las que van los equipos de soldadura, ya sean Furious, Elite o Sways. Esas clavijas van incluidas en la compra para poder conectarse fácilmente a una clavija monofásica 220 voltios. Fuentes de poder. Tenemos lo que son conjunto de elementos, encender y mantener un arco eléctrico, que es lo que básicamente hacen estos equipos de soldadura, que son conductores de corriente, porque al momento de conectarse a una instalación, ya sea 110 o 220, o en su defecto 440, el equipo se está alimentando con corriente alterna. Lo que hace básicamente es transformar y rectificar esa corriente para poder entregar corriente directa. Esa corriente directa va a facilitar mucho más el encendido del arco en los tipos de electrodos y va a facilitarle al operario, al soldador, hacer una aplicación mucho más fácil, más eficiente en el momento de hacer la aplicación y con mejores garantías en cuanto a resistencia mecánica de la soldadura. Recuerden, manejamos equipos de línea Furious, Elite y Sways desde 130 amperios, que es la potencia que entregan los equipos de soldadura, hasta 500 amperios, dependiendo para el tipo de trabajo que necesiten realizar. Máquinas de soldadura, más conocidas como los inversores, pueden ser de tipo estáticas, rectificadores, transformador o inversor, y rotativas, conocidos como generadores o motogeneradores. Pero los motogeneradores normalmente los vamos a ver son en industrias de alto calibre, como petroleras, donde tienen que trabajar jornadas muy largas, hacer tipos de trabajos de muy buena calidad, donde deben tener mucha inversión porque los motogeneradores son de alto costo. Manejamos también en la línea élite un motosoldador o motogenerador para poder hacer o realizar procesos de soldadura de electrodo manual revestido. Máximo amperaje en electrodos 140 amperios. Los inversores en proceso MMA, ahí como podemos ver en la imagen, tenemos tres tipos de tarjeta. Ahí es donde miramos la calidad, el costo y beneficio que podemos encontrar en los equipos de soldadura. Básicamente es un mundo completo de electrónica, ¿no? Es algo muy científico donde los humanos pues han logrado desarrollar que los equipos de soldadura ya no sean tan grandes, que consuman mucha energía, o sea, en este caso pues corriente y voltaje,
que sean más eficientes en el momento de poder hacer la soldadura, la aplicación, que no sufran de soplos magnéticos, que sean más fáciles de poder portarlos. Entonces aquí tenemos un listado donde es tecnología confiable, diseño electrónico a través de integrados, bajo consumo de energía, compactas y portables, ajuste de parámetros más precisos. En los transformadores veíamos que los equipos de soldadura, para poder subirle o bajarle el rango de amperaje, lo hacíamos de 20 en 20 amperios. Entonces nos podíamos desfasar si íbamos a soldar un calibre muy delgado, y si le bajábamos, entonces ya no era capaz de pronto de soldar ese calibre. Con los inversores podemos subir o bajar amperio por amperio, especialmente en el proceso de MMA, opcional en el proceso TIC. Todos los equipos inversores que están enfocados al proceso MMA, podemos realizar el proceso TIC. Obviamente, se compra una antorcha por aparte, es opcional. Debemos tener un cilindro de argón, que es la protección del gas, un regulador, y podemos realizar proceso TIC para soldar aceros inoxidables y aceros al carbono. Cuidados y mantenimientos. Esto es muy importante, es algo que las personas, cuando no tienen de pronto mucha información o conocimiento de los equipos de soldadura, se hacen esas preguntas. ¿Qué tipo de mantenimiento debo realizarle al equipo para que me dure mucho más, para que no se me vaya a dañar? ¿Qué es lo que debo hacer realmente para que el equipo no vaya a sufrir algún percance? Entonces, remover polución contaminante. ¿A qué se refiere eso? Normalmente pues estamos soldando, estamos cortando, estamos pintando, entonces tenemos ambientes muy hostiles donde el equipo de soldadura tiene un ventilador que va capturando poco a poco polvillo metálico, o ya sea tierra o pintura. Entonces todas esas partículas se van pegando, se van adheriendo a las tarjetas electrónicas, y por ende va a tener un recalentamiento mucho más prematuro los equipos de soldadura. Se recomienda revisar los ajustes de los conectores y cables, o sea, del burner, del DINSE. En el momento que se conecta, debe introducirse, y en el burner o en el DINSE tiene un pin que al momento de introducirlo debe girarse y va a quedar mucho más ajustado. Eso va a evitar y va a garantizar que ese conector dure mucho más por la buena conducción de corriente. Si queda mal conectado, pues va a tener un recalentamiento, un desgaste prematuro, y se nos va a dañar lo que es el DINSE, el cable se va a calentar mucho más, el portaelectrodo también, y el equipo, ya que trabaja con tarjetas electrónicas, puede que tenga algún tipo de error o de problema. Refrigerar la máquina antes de apagar. O sea, cuando estamos trabajando, ya sea una jornada de 1 hora, media hora o todo el día, lo más importante es que el equipo quede encendido unos 5 minutos o 10 minutos, y que el ventilador, que está diseñado para refrigerar el equipo, haga su trabajo, lo refrigere, y luego sí podemos apagarlo. No es que terminamos de soldar y apagamos de inmediato el equipo, porque se va a demorar mucho más sus componentes en enfriarse. Revisar las pinzas, portamasa y portaelectrodo. Obviamente, pues que no tenga de pronto algún cable suelto, pelado, porque en el momento de estar realizando la soldadura, si alguna persona toca esos cables, puede tener una descarga eléctrica causándole la muerte. Habilitar y deshabilitar función sinérgica. Algunas máquinas de nosotros, ya sea Furious Elite y Sways, tienen una modalidad conocida como Easy Tune o Pro Tune, que es para trabajos mucho más fácil para el operario, o en modo Pro para personas que saben un poco más o tienen más conocimiento en la manipulación de equipos y en la aplicación de soldadura. Las máquinas no deben quedar con limitación en el ventilador. Esto hace referencia también en lo que hablábamos de remover polución contaminante.
No debe estar, por ejemplo, a ras de piso o en una pared, muy pegado porque limita la alimentación del aire puro para el equipo, para que lo pueda refrigerar mucho más rápido, mucho más fácil. Las máquinas deben ser aisladas del agua totalmente, ya que primero se está conectando a una red eléctrica, segundo está generando pues una potencia que es corriente y voltaje. Tercero, se manipula lo que es el amperaje, podemos aumentar mucho más el amperaje con el que se está alimentando. Eso es un riesgo fatal para el ser humano. Entonces, en el momento que si ustedes van a utilizar la máquina, están soldando y el piso está muy húmedo o hay un charco de agua o está lloviendo, es mejor limitarse a no usarlo. Pueden tener o incurrir en un choque eléctrico y en una desgracia. Es algo extremadamente peligroso. No se debe operar directamente bajo el sol. Bueno, las máquinas como tal están diseñadas para poder trabajar en un ambiente hostil a una temperatura simulada a 40 grados centígrados y con su máximo amperaje pueden llegar a trabajar con ciclos de trabajo del 40, 60 hasta el 70%. Depende la calidad del equipo de soldadura y de la tecnología. En el mercado de los equipos de soldadura internacional, estamos ubicados en 22 países latinoamericanos. Inicialmente, pues en Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana. Bueno, tenemos una cantidad de países en Latinoamérica, en Centroamérica como Guatemala, Salvador, Honduras. Todas estas máquinas, esta tecnología, las van a poder encontrar en todos esos países. En dado caso de pronto que lo compren aquí en Colombia, viajen a algún país a realizar algún tipo de trabajo, allá van a poder tener también lo que son sus garantías o su mano de obra. La trayectoria de la marca como tal de Suez es de más de 15 años posicionada en el mercado. Originalmente es una licencia alemana que la tecnología se basa en trabajos industriales para el uso y el abuso prácticamente, posicionándose en una venta del mercado nacional entre un 55 o un 57% en ventas. ¿Para qué les comentamos esto? Para que se den cuenta que son unas marcas que tienen muy buena calidad y que tienen muy buena tecnología, en el cual ustedes en el momento de adquirir o realizar esa compra, pueden tener totalmente confiabilidad en que están comprando un producto de calidad y de tecnología y que va a ser muy competitivo en el mercado, porque directamente tenemos competidores muy buenos en el mercado que son conocidos como Miller, Lincoln, ESAP. Somos los que directamente abarcamos ese mercado industrial. La garantía de Suez son 3 años, pero deben tener un mantenimiento preventivo antes de que cumpla un año, una vez esté facturado, una vez esté comprado. Manejamos centros de servicios directos y autorizados en todo el país. Por si lo requieren de pronto de sur a norte, van a poder encontrar centros de servicio autorizados o directos para que puedan ustedes hacerles el mantenimiento preventivo o correctivo a la máquina o en su defecto o en su momento, pues una garantía ya por algún daño externo a la calidad del equipo. Tenemos tutoriales, herramientas virtuales que pueden encontrarlas a través de YouTube o, bueno, en páginas de Facebook. En muchas páginas estamos implementando estas herramientas virtuales para que en el momento que adquieran un equipo de soldadura, cuenten con ese apoyo y puedan ustedes manipular, manejar mucho más fácil esos equipos de soldadura conocidos como inversores. Tenemos servicios postventa, que es algo muy importante. De pronto las personas que ya conocen la línea de élite han tenido la oportunidad de que los visite una persona que en la empresa nos llaman los expertos de soldadura, ya que conocemos muy bien de los procesos de soldadura
conocemos muy bien de seguridad en salud, en el trabajo, conocemos muy bien el uso y manejo de los equipos de soldadura. Las entregas podemos realizarlas si son equipos un poco complejos o sencillamente una persona que no tenga mucho conocimiento en cuanto al equipo de soldadura, podemos realizarle una videollamada o si está ubicado en ciudades principales como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín o en la zona costa, podemos hacerle la visita para enseñarle cómo es el manejo del equipo de soldadura. Demostraciones. Si hay personas que están incurriendo en este momento, están desarrollando una idea de montar una empresa, de tener un emprendimiento y no saben qué tipo de soldadura o qué equipo puedan adquirir, estamos en la opción de poder visitarlos, llevar un equipo, recomendarlos, asesorarlos y demostrar el equipo para ver si cumple con sus expectativas o con sus necesidades. Tenemos un plan imparable en caso de que adquieran un equipo y pues no estamos exentos de que de fábrica venga con algún defecto, podemos o tenemos una opción donde podemos darle un equipo de soldadura, obviamente acorde a unos protocolos para poder hacer ese proceso y que ustedes no pierdan el tiempo dejando el equipo de soldadura en el centro de servicio, sino que lo entreguen y puedan tener la opción de tener un equipo para poder seguir realizando el proceso de soldadura y poder terminar el trabajo que tengan pendiente. En Élite manejamos 2 años de garantía, igualmente que en Suez debe tener un mantenimiento preventivo totalmente gratis en el centro de servicio para poder realizar o tener otro año más de garantía. Igual tenemos centros de servicios autorizados, las herramientas virtuales, los acompañamientos que son netamente gratuitos en equipos especializados o un poco complejos de poder manipularlos. En ese caso, cuando ya son más fáciles para poder manipularlo el cliente, la persona que lo vaya a utilizar, podemos realizar la videollamada o sencillamente una visita presencial si lo requieren. En Furious manejamos 1 año de garantía, ya que es un equipo enfocado a trabajos de menos capacidad, digámoslo, no son industriales, aunque hay equipos Furious que tienen la capacidad para poder soldar electrodos de gran envergadura o de mayor diámetro, que puede uno decir, bueno, este equipo es tan potente que puedo soldar y realizar un trabajo industrial. El problema es que le acortaríamos la vida útil. Entonces, este equipo, como tal, esta línea Furious se enfoca a trabajos esporádicos, profesionales, no para hacer trabajos de soldadura de electrodos revestidos constantemente, todo el día y todos los días. Material de aporte. Tenemos electrodos conocidos como las familias rutílicos, celulósicos y básicos o bajos hidrógenos. En este caso, en la diapositiva vemos que es un electrodo 6013. Para las personas que de pronto no sepan, el 6013, pues sus siglas, la nomenclatura de este electrodo quiere decir la letra E, hace referencia a que es un electrodo. Los dos primeros números es la resistencia mínima a la tracción, o sea, esto se multiplica por 1000, serían 60.000 libras por pulgada cuadrada, mínima a la tracción. ¿Para qué sirve esta información? Con esto ustedes pueden saber o estar seguros de que si van a soldar una puerta, reja, ventana, algún techo, mezanini, van a poder tener la tranquilidad que este electrodo tiene resistencia suficiente para ese tipo de trabajo. El siguiente número, que es el número 1, indica el tipo de posición que se va o que puede implementar con ese electrodo. Es un electrodo que puede trabajar en posición plano, o sea, como si estuviéramos soldando hacia el piso, en posición vertical, ya sea ascendente o descendente, como si estuviéramos soldando de frente, en posición horizontal
y en posición sobre cabeza, como si estuviésemos soldando hacia el techo. El número 3 es lo importante del tipo de electrodo, es el tipo de revestimiento, o sea, el número 2, 3 y 4 indican que son electrodos rutílicos y con qué tipo de polaridad podemos trabajar. En los inversores se conocen como polaridad positiva y polaridad negativa. Este tipo de electrodo puede trabajar con polaridad tanto positiva como normalmente se utiliza en la ornamentación y polaridad negativa. Lo único que pasa es que en el momento de utilizarlo en la polaridad negativa está reflejando mucho más entrada de calor al material. Entonces, si el material es muy delgado, lo van a romper mucho más fácil. Pero si el material es, por ejemplo, de 1/8 en adelante o un 5/16, se coloca en polaridad negativa y vamos a obtener mayor penetración y un arco mucho más agresivo. Posiciones de soldadura. Como les comentaba, aquí tenemos varias imágenes. En el primer cuadro o recuadro tenemos una posición plano, como si estuviéramos soldando hacia el piso. En la imagen, la de abajito que está como todo claro, esa es una posición horizontal. Ahí está reflejando una unión que aprovecho para comentar antes de finalizar la charla. Quiero hacer una aplicación con una inclinación casi de 45 grados, similar a esa imagen, que son dos platinas de 3/8 de espesor, material acero al carbono, y tienen bisel. Voy a utilizar un electrodo de diámetro 1/8 y es un electrodo 6010 tipo celulósico. Se conoce como un pase de raíz o un fondeo. Esto es una simulación o una aplicación para trabajos como tanques de almacenamiento, oleoductos y gaseoductos. Posiciones de soldadura: vertical ascendente, descendente y sobre cabeza. En la primera imagen tenemos una simulación se le conoce como una probeta tipo filete. En la segunda, una probeta que se conoce como posición 3G, bajo un código ya sea ASME, progresión ascendente, electrodos en pase de raíz 6010, relleno y presentación con electrodos 7018. Y en la tercera imagen es una posición sobre cabeza. Se utiliza muchísimo ese tipo de aplicación o de práctica que está realizando ahí ese operario, ese soldador, para simular uniones de tuberías, uniones de tanques de almacenamiento y tener un buen acabado, buena penetración, un buen pase de raíz y bueno, después ya rellenar y presentar con electrodos bajo hidrógeno o básicos como el 7018. Tipos de electrodos. Como les decía, los rutílicos terminados en 2, terminados en 3 y terminados en 4, más conocidos como el 6012, 6013 o 7014, son electrodos que son fácil de poder realizar la aplicación, son fácil de poder iniciar siempre el arco eléctrico, no como un electrodo 7018 es más difícil poder iniciar el arco eléctrico punto a punto. Entonces, este electrodo se basa es para poder hacer trabajos de ornamentación. Como les comentaba, rejas, puertas, ventanas, escaleras, y ese es un tipo de soldadura que tiene muy buena presentación, tiene muy buena fusión y tiene muy buena resistencia. Los celulósicos, terminados en 0 o en 1, conocidos como 6010, aumentando resistencia 7010, 8010, 9010 o un electrodo 6010. Son celulósicos, solo que el 6010 es un electrodo que se utiliza para otros tipos de aceros al carbono para aportar un poco más de polvo de hierro. Se utilizan
en procedimientos industriales. Como podemos ver en las imágenes, oleoductos, gaseoductos, tanques de almacenamiento, tanques presurizados, en embarcaciones, en fin, dependiendo el tipo de material o el tipo de unión que vayan a realizar, debe haber un procedimiento ya estipulado, un WPS por ingenieros para poder realizar ese tipo de aplicación. Los bajos hidrógenos, electrodos terminados en 7 y en 8, como el 7018, es un electrodo que trae mayor polvo de hierro o mayor revestimiento porque se enfoca a dejar un buen acabado en la soldadura, un buen depósito de soldadura, dejar o tener mucha más resistencia y, y que sea mucho más maleable. Por eso se pueden utilizar o implementar en puentes, en edificios, en oleoductos, en gasoductos, en tanques de almacenamiento, ya que es un electrodo que tiene muy buena resistencia y es muy maleable. En estas imágenes podemos ver que hay varios tipos de soldadores o varios operarios que están haciendo soldaduras en tanques, en tuberías, en tuberías. Esas tuberías pues se pueden realizar en los gasoductos o en oleoductos. Podemos realizar trabajos en casa, talleres de mantenimiento, industria metalmecánica, carroceros, talleres de motos, soldaduras especiales, obras civiles, fabricación de tanques, domicilios, talleres automotrices, sector minero, trabajos de campo, sector estructural, carpintería metálica, que normalmente pues la mayoría de personas buscamos o necesitamos un equipo de soldadura para poder hacer un tipo de trabajo de ornamentación o también conocido como carpintería metálica. Sector farmacéutico, perdón. En el sector farmacéutico utilizaríamos o implementaríamos electrodos especializados para aceros inoxidables o proceso TIC. Y en el sector de alimentos o alimenticio se necesita que sea sí o sí el proceso TIC para que sea una aplicación de soldadura y cumpla con protocolos o exigencias de calidad en el material. Por ahora, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Vamos a realizar ahorita una aplicación en platinas de acero al carbono, espesor 3/8 con un bisel para simular lo que es un fondeo, un pase de raíz. Ok, perfecto. Como siempre, les recomiendo utilizar lo que son las protecciones de los EPP, una mascarilla, un gorro para evitar la salpicadura a los oídos y una careta fotosensible o una careta de vidrio. Las fotosensibles son muy buenas porque podemos tener las manos libres. En el momento de realizar la aplicación, automáticamente se van a oscurecer protegiendo la vista. En el momento que estamos haciendo la aplicación y paremos de hacer la aplicación, se va a desproteger para permitir ver la soldadura que acabamos de aplicar y sigue protegiéndonos de la radiación de esa soldadura. Entonces, voy a colocarme los implementos de seguridad para hacer la aplicación. Vamos a utilizar un equipo que es de 200 amperios, marca Sweiss. Es un equipo multiprocesos, excelente máquina para trabajos industriales y profesionales. Conexión 110 voltios. En su pantalla principal tenemos varios tipos de condiciones de aplicación o para poder parametrizarlo mucho mejor en un formato, en un modo EasyTune o ProTune. En este caso vamos a utilizar lo que es electrodo manual revestido. Viene para antorcha MIG o FluxCore y también podemos trabajarlos en proceso TIC. Perdón.
Equipo élite, un equipo de 160 amperios, lo manejamos también en 175, 200 amperios, conexión 110-220, enfocados a trabajos profesionales semi-industriales. Y este equipo, el de Swayze, vamos a realizarlo, voy a encenderlo, lo tenemos conectado a 220 voltios, se enciende en la parte de atrás. Tengo programado 60 amperios para un electrodo celulósico 6010 de diámetro 1/8. Vamos a realizar entonces la aplicación, el fondeo más conocido como pase de raíz. Por favor, dudas, inquietudes, preguntas que tengan, no duden en realizarlas para poder contestarlas, para poderle dar un buen fin a esta charla, a esta capacitación de electrodo revestido. Voy a limpiar. Bueno, esto es una probeta normalmente que se realiza con un bisel, se le hace un hombro al bisel y se realiza el fondeo o el pase de raíz. Para darle una mayor resistencia, relleno y acabado, entonces se implementaría un electrodo 7018 en diámetro 1/8. Hacemos una aplicación con 7018 en diámetro 1/8 para que vean un poco más el acabado. Por favor, si en las personas que nos están viendo en este momento tienen alguna duda respecto a los equipos de soldadura, cómo implementarlos, qué tipo de electrodos pueden utilizar, cuál sería el amperaje recomendado para poder fundir o derretir algún electrodo revestivo, tranquilos, pueden hacérnosla escribiendo ahí en el chat y la
contestaremos en un momento. Y listo. Vamos a Entonces, aprovechar el tiempo y damos el paso para que les puedan dar una información muy importante. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya nacido en este momento, con mucho gusto las vamos a responder. listo. Muchísimas gracias, Miguel. Recordarles nuevamente, por favor, a todos los asistentes que si tienen alguna duda o si quieren que pues ellos puedan profundizar en algún tema específico, no lo dejan saber por el chat y estaremos dando respuesta. También les queremos solicitar que nos colaboren completando una encuesta, puesto que estamos trabajando en mejorar estos espacios. Entonces queremos escuchar su opinión, que es súper valiosa. En el chat les comparto el link para que ustedes nos puedan ayudar diligenciando el formulario. Y nuevamente a todas las personas que están conectadas, si quieren o tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat y nosotros damos respuesta. Ahí en el chat les acabo de compartir el link para que por favor nos ayuden diligenciando tanto el enlace de asistencia como el formulario para saber ustedes qué les gustaría tener en estas sesiones. Bueno, ahí podemos apreciar lo que es un pase de raíz primero, un relleno con 70-18 y faltaría con el mismo 70-18 realizar lo que es la presentación. Eso sería un procedimiento en platinas biseladas bajo un código ASME. Recuerden, manejamos equipos Furious, Elite y Sways para cualquier tipo de trabajo, ya sea ornamentación profesional o industrial. Los equipos manejan conexión 110 o 220 y tenemos varios equipos que son muy portables, son muy fácil de poder levantarlos y llevarlos a cualquier tipo de trabajo. De antemano, pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron interesadas en participar y en escucharnos, ver un poco del conocimiento que nosotros estamos transmitiendo a través de las personas que sabemos soldar, sabemos aplicar, tenemos el conocimiento, la información y que manejamos los equipos de soldadura para varios procesos de soldadura
y varios tipos de trabajo. Los esperamos prontamente para una nueva capacitación y vamos a responder una pregunta. ¿Qué pregunta tenemos por ahora? Nuestra pregunta es, ¿qué amperaje puedo utilizar para tubo cuadrado calibre 20 con electrodo 6013? Excelente pregunta. Eso es un tipo de electrodo. Más bien, el calibre 20, les recomiendo que sea 6013, diámetro 332 y amperaje entre 50 a 60 amperios. Para poder hacer la unión de los materiales sin que lo rompa, lo desfonde, debe hacerlo punto a punto. Más o menos calcule 2 segundos, que usted escuche el arco, lo vea, 2 segundos y lo separa. Vuelve y suelde, lo separa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el amperaje? Entre 50 a 60 amperios. Hasta luego, hasta una próxima. Listo, Miguel, equipo, muchísimas gracias por este espacio, por compartir estos conocimientos que resultan ser muy útiles para todos. Muchísimas gracias también por la dedicación, el tiempo y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron súper atentos. Nuevamente recordarles, por favor, que nos ayuden diligenciando el formulario para que pues nosotros podamos mejorar cada vez más estos espacios teniendo en cuenta pues sus opiniones que son súper valiosas. Nuevamente, muchísimas gracias. Recordarles también que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en nuestro sitio de Academia Constructor. En el chat también les comparto el link para que pues sepan en dónde encontrarlo. Igualmente las personas que estuvieron desde el principio pues es en la plataforma de Academia Constructor. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche.